Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Mi intervención comienza, como en las intervenciones en la mesa anterior, con una felicitación a Helsinki, España, por la iniciativa y por el empuje que pusieron para hacer realidad esta convocatoria. Si uno tiene en cuenta el reducido grupo humano que está detrás de Helsinki y ve la capacidad de convocatoria que ha tenido, demuestra no solo de acierto a la hora de poner en marcha un proyecto, sino también de la voluntad y el coraje con el que se ha venido llevando adelante. Felicitación y también agradecimiento porque me brinda la oportunidad de estar con todos ustedes, de compartir algunas reflexiones con todos ustedes, de compartir mesa también con un profesor como Thomas Pogge, al que he seguido y del que he aprendido mucho. Y lamento mi presentación for my colleagues, British or American colleagues, because my presentation will be in Spanish. Yo creo que la mayor parte de ustedes son hispanohablantes y, por tanto, facilitará eso el seguimiento de lo que quiero comentarles. Es claro para todos que la promoción de un mundo más justo, más incluyente y sostenible, para lo cual es imprescindible poner fin a la pobreza extrema y asentar la convivencia sobre el respeto a los derechos humanos, constituye uno de los grandes desafíos que tiene la comunidad internacional. Sin embargo, el modo en que hemos visto el combate contra la pobreza ha cambiado mucho en estos últimos tiempos. Yo les presento aquí en una transparencia 2 columnas con cómo se advertía, cómo se consideraba el mundo hace 30 o 40 años, cuando el sistema de cooperación al desarrollo estaba todavía en sus inicios, y cómo observamos hoy estos mismos problemas, visto en el presente o en las tendencias que se abren hacia el futuro. Estábamos entonces ante un mundo notablemente dividido, años 50, pensemos por poner un periodo, un momento en el tiempo, un mundo dividido entre el norte y el sur, con una gran brecha, una aguda brecha entre las condiciones de ese norte, un grupo pequeño de países muy ricos, y una gran masa de países pobres en el otro extremo, y en medio casi nada, más que esa brecha, esa gran diferencia. Era un mundo que estaba entonces asistiendo a un proceso de descolonización que hacía entonces visible la pobreza como uno de los resultados, la permanencia de la pobreza, como uno de los resultados de esa colonización previa que se había producido en el sistema internacional. Un mundo también gobernado por un orden bipolar, con 2 grandes bloques enfrentados que permeaban el conjunto de las relaciones internacionales y que también condicionaron lo que era el sistema de cooperación para el desarrollo a lo largo de buena parte de su historia. Un mundo fragmentado, configurado por estados independientes que definían sus políticas con, gran autonomía respecto a las consecuencias de sus decisiones o de las decisiones de otros para sus propias políticas. Un mundo en donde había una coincidencia entre los países pobres y el lugar donde vivían los pobres. Los pobres extremos vivían dominantemente en los países más pobres. Un mundo, además, fundamentalmente ruralizado y particularmente en el caso del diagnóstico de la pobreza se anclaba fundamentalmente en el mundo rural. Un mundo con elevado analfabetismo, un mundo en donde el escenario de llegada, sabíamos dónde estábamos, o se sabía dónde se estaba, pero también se sabía muy claramente dónde se quería llegar. Había países pobres y había países ricos, y lo que se trataba es de conseguir que los países pobres fuesen cada vez más similares a los países ricos, se asemejasen, hubiese un proceso de convergencia con aquellos que lideraban el sistema internacional. Y, por último, un mundo que entendía el desarrollo como un proyecto fundamentalmente nacional, con un proyecto de transformación de las propias economías nacionales. Bien, estos 9 criterios han cambiado notablemente entre aquellos años y la actualidad. En la actualidad, para empezar, tenemos un mundo en donde ya no existe esa brecha norte-sur de manera tan marcada como existía en el pasado, siguen existiendo tremendas desigualdades internacionales, pero lo que hoy tenemos es una gama de situaciones de los países en niveles de desarrollo enormemente amplia. Existen países muy pobres, existen países muy ricos, pero en medio hay todo un grupo de países intermedios, cada vez con mayor presencia internacional,
y cada vez también con mayores experiencias de éxito en sus procesos de desarrollo. El mundo, por tanto, es más complejo y ocupa una escala más diferenciada de niveles de desarrollo. En segundo lugar, es un mundo, digamos, de estados independientes, ya no de presencia de la colonización como era lo que caracterizaba el origen del sistema de cooperación para el desarrollo. Estamos en un mundo frente al bipolarismo de los años 50, hacia un mundo que se asemeja más a un mundo multipolar. Por supuesto, siguen existiendo los poderes tradicionales que articularon el dinamismo económico, tecnológico, el poder militar a nivel internacional, pero se está produciendo también el proceso de emergencias de nuevas potencias que son actores internacionales con creciente influencia en el escenario global y muchos de ellos son países procedentes del mundo en desarrollo, que por su dimensión, por sus logros, por su peso político o estratégico se comportan como también potencias internacionales. Estamos en un mundo fundamentalmente interconectado entre los ciudadanos, interconectado entre los países. Es el rasgo característico de la globalización, que hace que hoy las políticas nacionales se tengan que realizar, diseñar y poner en marcha, mirando muy atentamente cuáles serán las consecuencias que sus decisiones tienen sobre el entorno y cómo el entorno influye en las decisiones nacionales. Un mundo donde ya no coinciden dónde viven los pobres y los países más pobres, porque hoy las 2/3 partes de la pobreza extrema a nivel mundial radica en países de renta media, no en los países más pobres. Por tanto, tenemos un mundo con una geografía de la pobreza muy distinta a la de entonces. Un mundo dominantemente urbanizado, ya es más la población urbana que la población rural. Y los sociólogos saben muy bien las consecuencias que en las pautas de comportamiento social, de interacción social, tiene la urbanización respecto a las sociedades ruralizadas. Tenemos un mundo crecientemente alfabetizado y, por tanto, también un mundo que quiere participar activamente y conscientemente en los procesos de decisión colectiva de todo aquello que les concierne. Que queremos sociedades más democráticas en el sentido de sociedades que permitan la participación de todos en aquello que les afecta. Y tenemos también un mundo crecientemente consciente de sus restricciones. Hoy ya no tenemos tan claro que lo que tengamos que hacer es convertir a los países en desarrollo en algo semejante a los países desarrollados, porque los países desarrollados hoy mismo están emplazados a cambiar si quieren hacer que su desarrollo sea sostenible. De alguna manera, la conciencia de las restricciones, fundamentalmente las que impone la sostenibilidad ambiental, obligan tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo en transitar hacia un escenario nuevo que en gran medida no conocemos todavía. Y por último, tenemos una presencia de problemas globales de provisión de bienes públicos internacionales que se demandan para la mayor seguridad y el progreso internacional y para cuya provisión se requiere una acción coordinada a escala internacional. Ya no podemos entender el proceso de desarrollo como un proceso fundamentalmente nacional, sino también, y de manera muy importante, como un proceso que se construye a través de una acción colectiva de calidad a escala internacional, definiendo reglas adecuadas para enfrentar problemas que a todos nos conciernen, empezando por los problemas de la sostenibilidad ambiental o del cambio climático, por señalar algunos de los que más nos acucian. La respuesta, por tanto, tendrá que ser muy distinta y hoy la respuesta a la desigualdad y a la pobreza tiene que tener cuando menos estas 5 características, en mi opinión, que yo les sugiero. En primer lugar, tiene que ser una respuesta integral y comprensiva, porque en cierta medida estamos en un mundo mucho más complejo donde los problemas se relacionan y, por tanto, no basta con afrontar un problema focalizado, sino tratar de cambiar, digamos, el sistema internacional de un modo que vaya generando y distribuyendo oportunidades de progreso de una manera más equitativa. En segundo lugar, necesitamos un mundo, una respuesta más corresponsable. Corresponsable en el sentido de que ya se acabó el orden internacional que distinguía entre nosotros y ellos, los ricos y los pobres. Sigue habiendo diferencias, indudablemente, entre los países, pero creo que es necesario entender que hay una gama de experiencias y de potencias muy diferenciada que permite que no solo sean los países ricos los que se comprometan en la acción internacional, sino también con voz y con responsabilidad países de desarrollo intermedio que tienen capacidades y en muchos casos
experiencias enormemente valiosas para transformar el sistema internacional. Tiene que distribuirse la voz y la responsabilidad de una manera más equitativa en el sistema internacional. Tiene que ser una respuesta más cooperativa, en el sentido que antes señalaba, de que muchos de los problemas que hemos de afrontar, el cambio climático, la lucha contra la pobreza mismo, contra la inseguridad, por el desarrollo tecnológico con capacidad de generación de empleo, todo eso son problemas que nos afectan a norte y a sur simultáneamente y que solo podremos resolver si norte y sur, países ricos y países pobres y países de renta intermedia, sumamos esfuerzos, capacidad creativa para encontrar soluciones. Una respuesta incluyente que permita la integración de las sociedades y su participación activa y creativa en la búsqueda de respuestas colectivas. Los ciudadanos quieren ser sujetos activos en la construcción de soluciones. Y, por último, una respuesta creativa. Muchos de los problemas que enfrentamos, empezando por el cambio climático, no tenemos buenas respuestas para ello. Tenemos palabras que intentan hacer la idea de que tenemos soluciones, pero realmente tenemos muy pocas soluciones para ello y, por tanto, hemos de construirlas. Y no vamos a construirlas si no es con un espíritu de innovación, de búsqueda, de exploración, de aprendizaje, es decir, con mente abierta. Para afrontar buena parte de estos problemas, uno de los modos en que la comunidad internacional trató de hacerlo es a través de la construcción de una agenda internacional que nos convocase a todos y que hiciese el esfuerzo, la construcción de un esfuerzo cooperativo. La primera de estas respuestas fueron los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se citaron ya en la sesión anterior. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue una gran operación de éxito de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Uno de los autores que mejor conoce la historia de Naciones Unidas la conceptúa como la operación más exitosa de Naciones Unidas en su historia. Realmente, a través de los ODM se consiguió movilizar la opinión, galvanizar la opinión en torno a una serie de objetivos relacionados con la lucha contra la pobreza extrema que de alguna manera se convirtieron en objetivos comunes del conjunto de la comunidad internacional. Tuvieron, sin duda, numerosas aportaciones. Entre otras, yo señalo estas tres: focalizaron la atención y galvanizaron el esfuerzo colectivo, permitieron una acción coordinada a nivel internacional. El sistema internacional es un no sistema, es un conjunto de actores que operan con extraordinarios niveles de autonomía. A través de la agenda de los ODM se logró marcar una agenda común y, por último, se consiguió fijar metas transformadoras en la realidad internacional y particularmente en la realidad de los países más pobres. Y esto fue un gran avance porque buena parte de la historia de la comunidad internacional los objetivos se planteaban en función de los insumos. El 0,7 famoso respecto a la ayuda internacional es una demostración de esta forma de entender las cosas. ¿Cuánto necesitamos para hacer algo? Y los Objetivos de Desarrollo del Milenio cambiaron la lógica y dijeron no tanto cuánto necesitamos, sino qué necesitamos transformar. Midamos los resultados a través de metas medibles en un tiempo determinado. Fueron grandes avances de los ODM, pero también tuvieron limitaciones. Entre otras, que fue construida esa agenda con muy limitada participación. De hecho, fue una agenda construida entre las burocracias del sistema multilateral, básicamente. En segundo lugar, fue una agenda limitada. Toda agenda es limitada. Si quiere marcar prioridades, hay que excluir algunas cosas. Pero los ODM, para muchos, pensamos que había dejado fuera aspectos fundamentales del progreso inmaterial, que sin embargo estaban en la Declaración del Milenio, como todo lo que se refiere a la gobernanza, como lo que se refiere a los derechos humanos, como lo que se refería a la desigualdad, que no estaban en los ODM. Y por último, era una agenda limitadamente representativa, de tal manera que comportaba compromisos para los países en desarrollo de transformación en sus propias realidades sociales, pero apenas imponía compromisos a los países desarrollados. Yo la llamo una respuesta de transición, porque de alguna manera inauguraba un camino que era necesario recorrer, pero lo hacía de una manera, visto ahora en perspectiva, yo podría decir que de una manera incompleta. Estamos ahora, lo recordaba el secretario general de Cooperación Internacional, Gonzalo Robles, ante una nueva etapa y en un año crucial. En este año se están celebrando 3 citas que van a ser fundamentales para los futuros 15 años de la comunidad internacional. La cumbre en Nueva York de Naciones Unidas, que aprobará la nueva agenda post-2015 de desarrollo.
En segundo lugar, la cumbre de Addis Abeba, que se celebrará la semana que viene, donde se tomarán acuerdos para los medios de financiación para hacer realidad esa agenda. Y, por último, la cumbre que se realizará en París sobre el cambio climático. 3 cumbres claves que van a condicionar en buena medida el futuro del sistema internacional. Y yo creo que esta nueva agenda, en mi opinión, refleja mucho mejor los cambios con los que empecé la exposición. De alguna manera es una agenda más adaptada a la realidad a la que nos enfrentamos. Es una agenda, para empezar, mucho más comprensiva en sus dimensiones, 17 objetivos y 169 metas. Hay quien piensa que eso va a hacer difícil focalizar la atención, como sin embargo consiguieron los ODM, es posible, pero sin embargo creo que es una respuesta más cabal a la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos en estos momentos. Y, por otra parte, una agenda universal, una agenda que compromete a países y convoca a países desarrollados y a países en desarrollo a hacer transformaciones tanto en sus sociedades como en sus compromisos internacionales. Una agenda, por tanto, que nos convoca a todos y nos compromete a todos. En segundo lugar, es una agenda que ha estado construida con un proceso de participación social mucho más elevado que el de los ODM. Ha habido hasta una encuesta telemática lanzada desde Naciones Unidas, un proceso intergubernamental muy activo de debate, un panel de alto nivel de personas eminentes convocado por el secretario general de Naciones Unidas, un foro interagencias de Naciones Unidas para construir la agenda y muchos otros procesos de consultas nacionales, regionales, temáticas, que hacen que sea el resultado una agenda, digamos, construida con mucha mayor participación, lo cual también creo que es bueno si lo que queremos es construir una agenda que nos afecte, que nos concierna a todos. Y, por último, es una agenda, dentro de esa capacidad comprensiva, que yo la identificaría con 3 grandes dimensiones. Por una parte, acabar las tareas que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se habían propuesto, es decir, avanzar en todas esas dimensiones de la lucha contra la pobreza y las dimensiones sociales, las carencias sociales asociadas a la pobreza. En segundo lugar, transitar hacia estrategias de desarrollo sostenible. La sostenibilidad se ha marcado como un elemento clave y crucial de cualquier visión de desarrollo futura, y eso es muy importante porque cambia muchas de las miradas acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Y, por último, avanzar también en una mejor provisión de bienes públicos internacionales. ¿Supone un cambio radical esta agenda? Lo puede suponer, pero dependerá hasta cierto punto de cómo se contesten las 5 preguntas que les proyecto. Puede ser una agenda que cambie la realidad internacional o puede ser simplemente una agenda que haya quedado como una colección de buenos propósitos. Que sea lo primero y no lo segundo dependerá de cómo se conteste en mi opinión, cómo se contesten estas 5 preguntas. En primer lugar, será una agenda que efectivamente hará de la lucha contra la pobreza un objetivo central, pero irá más allá de la lucha contra la pobreza para construir un desarrollo más incluyente, más equitativo y sostenible. Y eso obliga a moverse en dimensiones mucho más plurales que las estrictamente de lucha contra la pobreza. Segundo, será una agenda que comprometa a todos y no solo a los países en desarrollo. También los países desarrollados y sus gobiernos van a tomar esa agenda como un referente para la definición de sus políticas públicas. Tercero, irá más allá de la cooperación al desarrollo. Será una política que promueva recursos que van más allá de lo que constituye la ayuda internacional, que no es suficiente para promover la transformación del mundo que queremos. En cuarto lugar, incluirá mecanismos de accountability, de rendición de cuentas, que sin embargo los ODM no tuvieron, para garantizar que hay el seguimiento y que también se busca quién es responsable de qué en cada uno de los ámbitos en donde la agenda se define. Y, por último, logrará en la conferencia de la semana que viene movilizar los recursos para hacer realidad esa agenda. Bien, es una agenda, decía antes, que nos compromete a todos y, por tanto, también a las universidades. Pero ¿qué papel puede tener la universidad para sumarse a esta agenda y convertirla en un elemento, un vector importante de su acción? Parémonos un momento en lo que para mí constituyen las 4 grandes tareas que realizan las universidades. En primer lugar, la formación, es decir, transmitir competencias para la formación de profesionales.
En segundo lugar, la investigación, desplazar la frontera de conocimientos o impulsar los desarrollos de los conocimientos existentes. En tercer lugar, nutrir valores, es decir, constituir ciudadanía, formando a personas en un momento clave de su vida. Y por último, un actor en el conjunto de las instituciones de un país para interactuar con otros actores y crear alianzas simbióticas de progreso. En cada uno de estos ámbitos yo creo que la universidad tiene tareas que hacer para otorgar una mayor prioridad a los objetivos del desarrollo de los derechos humanos, de la lucha contra la pobreza, en su acción, en sus múltiples acciones. Empecemos por la formación. En este mundo vamos a necesitar profesionales capaces de contribuir activamente a construir ese mundo incluyente y sostenible que deseamos, profesionales capaces de operar en la complejidad, en el mundo, en cambio, que Isabel Tocino antes nos estaba describiendo, en ese mundo de tsunamis permanentes, que tengan las competencias para enfrentarse a esa realidad cambiante de una manera creativa y con esos valores de sostenibilidad, de inclusión, de derechos humanos muy presentes en su acción. Sin embargo, estamos viendo una tendencia en muchas universidades, empiezo por la mía misma, hacia formaciones, digamos, cada vez más parceladas, cada vez más autorreferenciales, en un mundo que es altamente competitivo también entre universidades y que hace que muchas veces se perciban estas miradas de conjunto comprensivas como modos de despistar a profesores y alumnos de lo que debiera ser su atención fundamental. Y yo creo que frente a ello es necesario insistir en elementos como subrayar lo que es importante, lo que es cómo aplicar eso que es importante y cómo, digamos, operar en un mundo que es diverso. Y a eso se refieren las tres referencias que hago en el final de esta transparencia: la relevancia, la pertinencia y la congruencia. La relevancia, en muchas ocasiones debemos de pensar si estamos ofreciendo en nuestros planes de estudio las disciplinas que están en correspondencia con aquello que es más relevante para el ámbito en el que se van a mover los nuevos profesionales que estamos formando. En algunos casos eso nos debería llevar a pensar si existe la disciplina adecuada y en otros casos si las disciplinas que existen tienen los contenidos adecuados para trasladar esos elementos de referencia. Yo les comento, por no mirarme más que a mí mismo y por tanto hacer la autocrítica refiriéndome a mí mismo, yo doy una asignatura que se llama Economía Mundial, donde les tengo que explicar la economía mundial. Buena parte del programa configurado para Economía Mundial dedica lecciones extensas a los mercados financieros, de enorme importancia, pero apenas dedica nada a explicar cuáles son las causas de la pobreza. Es decir, nos centramos en aquello que más nos concierne inmediatamente sin preguntarnos si también eso es lo más importante o lo más importante para la construcción de una humanidad que pueda ser sostenible, ha quedado fuera de nuestro foco. En segundo lugar, explicamos cosas que son útiles, pero muchas veces no les trasladamos a los alumnos cómo convertir esas cosas en útiles también para combatir la pobreza. Y muchas de las cosas que explicamos podrían ser muy útiles para ello. Yo mismo tengo que explicar el papel de los mercados financieros por no salirme de ello, pero tengo que hacer un esfuerzo para explicarle, cuando hablo de los mercados financieros, el elemento clave que supone para la lucha contra la pobreza la inclusión financiera, los microcréditos, el acceso al crédito por parte de las familias más pobres como un mecanismo de construcción también de opciones de salida. Y por último, la congruencia. Tenemos que enfatizar que estamos en un mundo diverso y que muchas veces las soluciones para el mundo desarrollado no son las mismas necesariamente que para un mundo en desarrollo. Yo creo que todos estos elementos los deberíamos reflexionar en cómo afrontamos la formación. En la investigación tenemos que estimular la creatividad y la búsqueda. Estamos ante un mundo complejo en el que conocemos solo parcialmente algunas respuestas y otras muchas las desconocemos, y para encontrar esas respuestas necesitamos la exploración, la investigación, la búsqueda, el aprendizaje, el error y también el acierto. Y nos encontramos con un sistema en la mayor parte de las universidades de apoyo a la investigación en donde lo que domina es la inercia y los mecanismos de nuevo autorreferenciales. De nuevo, me pongo como ejemplo, y perdonen este abuso, pero es para no poner a otros
como ejemplo de cosas que deben corregirse. Yo en estos momentos tengo, para los que conozcan el sistema universitario español, me entenderán perfectamente, reconocidos 5 sexenios de investigación. Es un sistema por el cual se reconocen 6 años de investigación de cierto reconocimiento, de cierta valía, que para mi edad es lo que aproximadamente tengo que tener, 5 sexenios. Me dedico, en buena parte de mis investigaciones, a temas de desarrollo y de pobreza. Les he de decir que buena parte de las publicaciones que yo presenté para la convalidación de esos sexenios no tienen nada que ver con lo que yo hago, es decir, con lo central de lo que yo hago en la lucha contra la pobreza, sino con aquellas investigaciones de macroeconomía y de crecimiento que también hago, que sé que van a ser evaluadas positivamente. Porque si presento muchas de las investigaciones que haga en temas de desarrollo, sé que tengo el riesgo de que no me las computen para el reconocimiento del mérito investigador. Esta es la realidad de lo que pasa para la gente que se dedica a estudiar los problemas del desarrollo y de la pobreza. Al menos en España, y me consta que muchos colegas en otras partes les sucede lo mismo. Y esto pasa también con la financiación. Si yo propongo una investigación destinada al impacto sobre el comercio español del offshoring, tengo una alta probabilidad de conseguir recursos financieros. Si yo propongo una investigación a los fondos públicos para apoyo a investigación sobre el papel de los microcréditos en una comunidad rural en el área andina, tengo bastantes más dificultades de conseguir financiación. Hay, por tanto, que revisar los procedimientos de evaluación de la investigación, de financiación de la investigación y de premio también a la acción cooperativa. Debiéramos premiar a aquellos investigadores que se dirigen a universidades del sur, que crean redes de trabajo con científicos, con profesionales, con universitarios del sur, porque no nos engañemos, las soluciones que tenemos que construir para el mundo del futuro o las construimos en esas redes o no saldrán. Por tanto, es necesario que se premie a aquellos investigadores que dedican parte de su tiempo a construir redes de confianza, de trabajo en común, de equipos cooperativos. Tercero, tenemos que cultivar en valores. Las universidades, antes lo decía, las universidades tienen la responsabilidad de acoger a personas que están en un proceso, en una etapa crucial de su formación como ciudadanos. Y los profesores, todos, pero también los equipos de gobierno de las universidades y los diseñadores de los planes de estudio, tienen la obligación de atender a esa demanda de construcción de valores. Y la construcción de valores se hace de muchas maneras, indudablemente, pero creo que durante tiempo nos hemos olvidado, de nuevo me voy a referir a la Universidad Española, de estos 4 aspectos que señalo en el final de la transparencia. En primer lugar, de alimentar la inquietud intelectual. Transmitimos conocimientos y queremos que fagociten los alumnos, que devoren conocimientos que les transmitimos, pero cultivamos muy poco la inquietud intelectual, la capacidad de crítica, de participación activa, de construir respuestas, que sin embargo va a ser clave para el mundo del futuro. Ese tipo de competencias generales las cultivamos muy poco para defender, sin embargo, el programa aprobado en cada una de el Vademecum aprobado en cada una de las asignaturas. Somos muy poco sensibles a reconocer la diversidad y pensamos que el mundo que nos rodea más cercano es el único mundo existente y, por tanto, les trasladamos a los alumnos de manera muy limitada la realidad de los problemas que enfrentan otras partes del mundo que comparten con nosotros buena parte de esos problemas que estamos estudiando. Alentamos muy poco la empatía con los problemas de los demás. Y hemos construido un mundo también en lo universitario que favorece mucho la competencia y habla muy poco de la cooperación. Y no hablo de la cooperación para el desarrollo, hablo de la cooperación en general. Es decir, que si el ser humano está donde está, no es solo porque los más fuertes hayan progresado, como nos recuerda el naturalista Gould, ¿no? Sino también porque ha habido especies que han sabido cooperar en relación con su entorno. Y nosotros tenemos que construir esos valores de cooperación y de acción cooperativa. Y por último, la universidad es un actor social relevante, es una institución relevante en el conjunto de las instituciones que existen en los países. Y se requiere también, para construir una sociedad viva, activa, dinámica, una universidad en colaboración con otros actores, no una universidad aislada que crea sus propios productos en la famosa Torre de Marfil, sino una universidad que se ensucia las manos si hace falta, permitan esta metáfora, trabajando
con el sector privado, con la sociedad civil y tratando de construir respuestas entre todos muy activamente. Y yo creo que nos hemos acostumbrado muy poco a hacer esto, al menos en la Universidad Española. Otras universidades, en otros ámbitos académicos a nivel internacional, esto está más conseguido de lo que en España hemos conseguido. Y realmente es algo que debemos hacer. Convertir a la universidad en un promotor de redes de trabajo entre actores múltiples, estos múltiples actores de diferentes sectores sociales. Y yo cuento siempre la experiencia de una tarea que puede ser muy indicativa en la pequeña escala de qué papel puede tener la universidad en esto. Yo pertenezco al Consejo de Cooperación para el Desarrollo, que es un organismo donde están representadas las ONGs, la patronal, están representados también las universidades, están representada la administración pública, asociaciones de derechos humanos, en fin, una pluralidad de actores de la sociedad, que vela, es un consejo asesor que vela por la calidad de la política de cooperación al desarrollo, en este caso de España. Pues bien, normalmente, como es lógico en un consejo de este tipo, hay posiciones discrepantes entre la sociedad civil y la administración, o entre el sector privado y las ONGs, discrepancias naturales porque, digamos, las visiones son distintas. ¿Y a quién llaman para que actúe de mediador, de puente entre esos intereses? Pues fundamentalmente a los expertos que venimos de la universidad, que de alguna manera estamos más acostumbrados a construir las opciones desde una fundamentación de razón y digamos que tenemos una capacidad de interlocución privilegiada con diversos actores simultáneamente. Las ONGs desconfían de la empresa desconfía de las ONGs, pero la universidad puede relacionarse con empresas y con ONGs si lo hace honestamente, sin ningún tipo de prepotencia, queriendo construir entre todos. En definitiva, nos proponemos avanzar hacia un desarrollo incluyente y sostenible y para eso necesitamos combatir la pobreza. Y para eso yo creo que debemos tener 3 principios claros, porque transitamos hacia una sociedad crecientemente basada en el conocimiento, con ciudadanos activos que quieren participar en los procesos de decisión colectiva. Se requiere formar no solo en competencias disciplinares, sino también en competencias de otro tipo, de carácter general, que permitan a esos individuos actuar en ese entorno complejo y cambiante. En segundo lugar, porque se desconoce el escenario de llegada, es necesario abrir la mente a la novedad, construir investigación sensible a los problemas reales de la humanidad. Y este es el segundo principio. Y en tercer lugar, porque no tenemos muchas de las respuestas, necesitamos construirlas entre todos y construirlas de manera cooperativa. Es decir, 3 derivaciones: necesitamos innovación, necesitamos formación, necesitamos partnership. La universidad puede ser clave en esas 3 funciones, en la formación, en la innovación y en la construcción de alianzas y de redes de trabajo. En suma, y termino ya, hemos insistido en el pasado en el desarrollo como un proceso de ampliación de libertades. Así definimos el concepto de desarrollo: ampliación de capacidades y opciones de las personas que convierten en realizables escenarios de futuro que antes no soñaban con que fueran posibles. Eso es el desarrollo. Pero también el desarrollo, y hoy debemos de insistirlo en este mundo complejo en el que estamos, también el desarrollo es construcción compartida de capacidades y competencias para transformar el mundo. Y la universidad tiene como misión crucial construir esas competencias y capacidades y trasladarlas a los individuos. Muchas gracias.